Sí, estamos hablando del verbo. El verbo es la palabra, pero el verbo se hizo carne, el verbo se hizo realidad. Es decir, que mencionamos la palabra a través de atesorar la palabra, y esa palabra hay un cumplimiento bíblico: y me manifestaré en aquellos que hayan creído en mi palabra. Entonces hay una manifestación de Dios a través de su palabra. Entonces, cuando las personas guardan, tesoran, escuchan la palabra de Dios y la mencionan y la ponen por práctica, le crece algo que ya está depositado en una persona, y ese es el amor. Sin amor no hay manifestación de algo atraído por alguien, porque por eso Dios declara en su palabra, dice: por cuanto yo amé al mundo. Hubo una manifestación del verbo traído a la naturaleza divina, es decir, hacia la naturaleza que se creó a través del verbo, a través de una palabra. La palabra se hizo verbo, es decir, que el verbo es la palabra, y se mencionó en el principio: hágase la luz. Mencionó el verbo y se accionó el verbo a través de la luz, es decir, que se hizo la luz, el verbo. Entonces vemos que la naturaleza de la manifestación de Dios es cómo y de qué forma se manifiesta Dios: a través del cumplimiento de amar la palabra. Entonces, cuando nosotros deseamos ver manifestación de Dios, usted tiene que atesorar la palabra, mencionar la palabra, vivir la palabra, poner la palabra en obra, hacer que el amor de la palabra crezca en usted para que usted pueda amar a otro. Y eso, cuando comienza a crecer el amor hacia los otros, se manifiesta el amor de Dios hacia usted o hacia la persona. Porque sin amor no hay manifestación. ¿Y cuántas personas están por ahí sin amor, sin manifestación, y desean ver que la manifestación de Dios se cumpla en la vida de una persona, sin que en la persona no haya amor, no hay manifestación de Dios? Muchas personas mencionan tener amor cuando se enamoran, pero ahí no es que no haya manifestación de Dios en el amor ágape. No, solamente hay manifestación de Dios cuando se cumple la palabra, en que la persona le crea a Dios a través de la palabra, y comienza el cumplimiento: y yo amaré y me manifestaré en él. Es decir, que no es el amor ágape, sino es el amor completo, que es el amor completo de Dios. Es el dar su vida por amor a la humanidad, para que todo aquel sea salvo y que no se pierda. Alabe a Dios y crea de Dios. Gloria a Dios. Entonces, en el versículo 22 muestra Judas, pero no es Iscariotis. Es decir, que hubieron dos Judas. El Judas, el que entregó a Cristo, el que lo vendió por las monedas de plata, pero también hubo otro Judas. Pero este Judas que se menciona acá en la palabra de Dios, no menciona que era Iscariotis. Es decir, que este era otro Judas. Judas, el no Iscariotis, le dijo al Señor: Señor, ¿y qué has pasado que te vas a manifestar a nosotros? Judas se sorprendió diciéndole: ¿qué te ha pasado, Jesús? Te manifestarás a nosotros y no te manifestarás al mundo. ¿Por qué Dios tuvo que mencionar la manifestación en sus discípulos y no primeramente al mundo? Porque Dios colocó el sentir de querer amar y tener prioridad a la palabra de enseñada de Jesús, para que en ello hubiera una prioridad, y esa prioridad era el amor. Y ese amor reflejaría en ello humildad. Por eso que en cierta ocasión, cuando Jesús le lavó los pies a aquel hombre discípulo, aquel hombre llamado Pedro, dijo: Señor, me impido creer que tú vayas a hacer esa manifestación en mí, y yo rehúso hacer lo que tú piensas hacer, lavarme los pies. Jesús le dijo: si yo no hago eso contigo, tú no tendrás
tendrás parte conmigo allá en el paraíso. Solamente te quiero enseñar a ti algo para que sepas el tener amor hacia otras personas. Yo tengo que darte ejemplo, Pedro, en lavarte tus pies para que esos pies reflejen la humildad que está en mí, pero también se refleje en ti. Por eso es que cuando usted ve que una persona hace algo bien hacia otra persona, esa persona recibe algo de esa persona que hizo bien y lo logra hacer también la persona. Entonces dice la palabra, dice: y manifestaré a nosotros y no al mundo. ¿Por qué Dios tuvo que decir y no al mundo? Porque Dios no hablaba terrenalmente. Su morada no es terrenal, su morada es eterna. Por eso Él se manifestaba, era en lo eterno y no en lo pasajero. El mundo trae es pasajero, son cosas pasajeras, moda pasajera, gobiernos pasajeros, todo es pasajero. Por eso es que usted tiene la edad que tiene y yo tengo la edad que tengo, porque hemos experimentado tener una adolescencia, una madurez, ahora una vejez. ¿Están entendiendo acá, iglesia? Es decir, que somos pasajeros, somos peregrinos. Es decir, que estamos aquí un día y pasado mañana no estaremos en la tierra. Usted es peregrino, usted es pasajero. Por eso es que usted experimentó tener una adolescencia juvenil, jugando carritos, jugando muñecas, tu infancia. Pues después de la infancia, como dice Pablo, ahora hablaba como niño, pero ya ahora no hablo como niño, sino hablo como adulto. Entonces hubo que una manifestación en la vida del creyente. Por eso Jesús le tuvo que mencionar a ellos diciendo: yo me manifestaré en ustedes, porque en ustedes ya he hallado el amor que me corresponde en ustedes, ir a verlos. Por la manifestación del amor, por la manifestación de la palabra de Dios. Entonces, cuando hay una manifestación de Dios es porque ya hubo amor. Por eso, ¿me permite beber agua? Denle un aplauso, Señor. Por eso el Señor tuvo que mencionar el amor. ¿Por qué el amor? Porque a través del amor se procrea, se nace, se ejecuta, se logra el amor ver en una persona o en cualquier significado que tenga amor. Pero dice aquí su palabra: y me manifestaré en él. En él hay una manifestación en la persona que ya le haya creído a Dios. Entonces, al creerle a Dios es porque le está creyendo a su palabra. Usted le puede mencionar a la persona: ¿usted cree en Dios? La persona automáticamente le va a decir: sí, creo en Dios. Pero ¿ama la palabra? Muchos dirán: sí, amo su palabra. Y después le menciona: ¿usted vive la palabra? Ahí podrán decir: sí, hago la palabra. ¿Conoce la palabra? ¿Conoce la palabra? No. Entonces, no. No leo la Biblia. ¿Qué versículo está? No, yo lo tengo en el Salmo 91 con un velo negro, esquina de una casa, llevando polvo y la de no sé qué otra cosa más habrá ahí. Eso no es eso. Eso no es amor. Porque si fuese sí amor, usted no debe de tener la palabra en el Salmo 91 colocado en una vitrina llevando polvo. Eso no es amor.
Porque si fuese amor, usted estuviera como su pastor, como la pastora y como otras personas que andan ya ahora con unos lentes y con una Biblia. Yo admiro a muchachos y jóvenes que andan todo un día con la Biblia. Claro, no es que todo el día esté mencionando, sí, en cada ocasión mencionan a Dios, pero andan ¿cómo? Andan con la palabra de Dios, con un bolsito, están haciendo su trabajo y están con su bolsito, con la palabra de Dios. Yo admiro a esas personas. Y también admiro a aquellas personas que tienen la palabra de Dios atesorada en su mente. Que cuando hablan palabras edificantes y palabras de amor que ya él conoció cuando verdaderamente se le manifestó el amor a él cuando creyó en la palabra. Y la palabra es amor. Entonces, ¿cómo vemos nosotros la manifestación de Dios? Tiene que ser a través de sus mandamientos y a través de su amor. Él se va a manifestar cuando tú, usted y yo y la gente y el mundo entero busque la manera de tener conexión con Dios a través de sus mandamientos, amar su palabra, atesorar su palabra, ponerla por obra y mencionar la palabra. Para que esa palabra fluya, crezca y haga multiplicarse el amor de la palabra hacia la persona y de la persona al nuevo convertido que viene a través de la escritura. Por eso la palabra tiene que tener nuevos convertidos. Esos nuevos convertidos vienen a través de la enseñanza del amor, porque el amor se refleja multiplicación. Por eso se existió el amor a través del amor creado de Dios, a través del matrimonio. Por eso que a través del matrimonio viene la ejecución de la multiplicación. Y ahora ve sus hijos, ve sus nietos, ve sus tataranietos y así viceversa, y así corra todo el tiempo, toda la multiplicación que venga, toda su generación. Alabe a Dios que vive. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El que tiene mis mandamientos. El libro de Éxodo 33:18 dice: entonces Moisés dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Amén. Entonces Moisés dijo: te ruego que me muestre tu gloria. ¿Cómo y de qué forma la manifestación de su gloria se va a manifestar en la vida de la persona? En la vida de Moisés fue una vida corregida por él, por Dios mismo. Dios tuvo que corregir a Moisés. ¿Cómo Dios tuvo que corregir a Moisés? Dios tuvo que corregir a Moisés a través de la enseñanza bíblica que mostró cuando estuvo con Jethro. Cuando Moisés estuvo con Jethro, Jethro le tuvo que mencionar a él el cuidado de unas ovejas. Y cuando Jethro le dice a Moisés: Moisés, anda y apacienta el rebaño de mis ovejas. Cuando él fue hacia el desierto para darle alimento a las ovejas, se manifestó la gloria de Dios. Entonces la gloria de Dios se manifiesta cuando esa persona recibe la enseñanza bíblica, para que la enseñanza bíblica pueda proseguir la meta que fue predestinada, que es la misma palabra, para que sea predestinada en la vida del creyente. El que guarda mis mandamientos, yo me manifestaré en él. El que guarda sus mandamientos, el que guarda su palabra. Entonces Dios, a través del cumplimiento bíblico, dice: entonces Moisés dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Entonces la manifestación de su gloria es creerle a él, a su palabra, a lo mencionado de sus labios, a través de su escritura, a través de su espíritu. Porque Dios habla de diferentes formas. Naturalmente, muchas personas oyen la voz de Dios y perciben la voz de Dios a través de la escritura plasmada hacia sus ojos, sin necesidad
necesidad de tener una lupa, sin necesidad de tener un bombillo que refleje la palabra puesta en la palabra de Dios que menciona la Biblia. Entonces, la manifestación de Dios se logra a través de la enseñanza dada al mundo. ¿Cómo es la enseñanza dada al mundo? Porque su palabra ilustra y enseña de que por tal manera amó Dios al mundo. Dios ilustró el amor de su palabra a través de la enseñanza bíblica que nos enseña a usted y a mí, que fue a través del verbo llamado Cristo. Entonces el mundo entero ha escuchado, se ha mencionado de lo que ya Cristo logró hacer ya en el Gólgota, que fue llevado para crucificarlo. Y ya el mundo entero sabe de qué cómo y de qué forma falleció Cristo. Todo el mundo sabe, cualquier género, cualquier persona, cualquier adolescente ya mencionado sabe de qué forma fue y de qué forma hubo en Cristo. Entonces Moisés dijo: te ruego que me muestre tu gloria. La gloria de Dios ya se hubo manifestado en la vida del mundo entero a través del cumplimiento bíblico, que fue a través de la muerte y crucificación de Cristo. Entonces muchas personas ya oyeron de la manifestación de Cristo en la tierra. Muchos ya saben que nació de María. Muchos ya saben que nació fue por gracia del Espíritu Santo tomando a María, pero también ellos han oído y han escuchado de que también Cristo falleció, lo crucificaron y que al tercer día Él resucitó. Ya eso lo conocen, ya ellos se ha dado a conocer al mundo. Usted le pregunta a cualquier persona y la persona plasmada ya tuvo la información de decirle y dice: ya yo oí de él, ya yo lo escuché, ya me lo presentaron, dirá la gente. Entonces en esa manifestación tiene que haber un contacto. Y ese contacto es a través del cumplimiento bíblico que se menciona cuando se desea ver su gloria. Es hablar de ella, escudriñar las escrituras, porque su palabra plasma y dice: porque os parece que ahí tenéis la vida eterna. Pero dice: os parece. Es decir, que si estás teniendo duda, experimenta, ve, visualiza, léela, vívela y experimenta. Si quizás tendrás duda de creer que Dios no exista. ¿Están aquí, iglesia? Entonces, ¿cómo y de qué forma se manifiesta Dios en la vida de una persona? Que la persona haya oído a Dios, pero desea ver la manifestación de Dios. Ha oído de Dios, pero todavía duda de creer que Dios exista. Porque muchos hablan de una mentira y te hablan de la mentira y te vuelven a hablar, pero es una mentira. Y a la final y a la larga, las personas le creen a la mentira de tanto oírla y dicen: eso es verdad. Entonces, ¿cómo el hombre y la mujer, terrenalmente hablando, desconoce a Dios? La persona puede desconocer a Dios, pero también la persona tiene la posibilidad de conocer a Dios. La persona tiene conocimiento de que Dios exista, pero no cabe la duda de que la persona dice: no, yo he creído y he visto la manifestación de Dios, en verdad Él existe. Hay personas que oyeron de Él, pero al creerle de que Él exista, para ellos tiene duda.
Yo no sé si me estoy entendiendo hoy aquí, pero tiene duda la persona. El dudar no es de una persona que haya creído en la palabra de Dios. Porque la persona que duda es semejante a las olas del mar que van de derecha a la izquierda y no tienen una originalidad, sino tienen un rumbo fijo. Esa es la persona que duda y le ha dudado. Entonces,